Como tú sabes, los viernes tenemos una sección muy importante en cuanto a la cultura. Vamos a ver qué nos preparó esta mañana mi querido Sergio Gutiérrez, que ya está con nosotros para compartir precisamente Aquí en México Vive. Estimado Sergio, Alfredo, bienvenido, estás? compañero. ¿Bien tú? Un gusto saludarte, pues ya aquí cerrando la semana. Por favor, te escuchamos. Muchas gracias, pues con el gusto de saludarte a ti, al auditorio. Pues fíjate que hay noticias interesantes con respecto al periodismo. Alberto Peláez, una figura que tú, Alfredo, conoces bien porque ha estado en este programa, lo has entrevistado en algunas ocasiones. Bueno, pues recibió un reconocimiento muy importante en el Senado de la República, un reconocimiento que precisamente hace honor a su destacada trayectoria como corresponsal de la televisión mexicana en España y además como corresponsal. Estamos hablando de 20 conflictos, de 20 guerras, se dice fácil, pero son 20 oportunidades de tomarle el pulso a un mundo que siempre está en conflicto, pero desde luego un periodista, la óptica de un periodista siempre es importante ahí en el lugar de los hechos para poder transmitir lo que está pasando. Ese es Alberto Peláez, que fue reconocido en el Senado de la República. Y bueno, pues la senadora Olga Sánchez Cordero destacaba que Alberto Peláez permanecerá en la memoria colectiva de quienes hemos seguido los conflictos armados más relevantes del planeta. Dijo que es un periodista al que ha visto abrazar a mujeres, niñas, niños, hombres víctimas de la guerra, un reportero que develó las perspectivas de los líderes de las democracias, pero también de los tiranos más emblemáticos del Medio Oriente. Tuvimos la oportunidad, unas horas después de que se entregó este reconocimiento, de platicar con Alberto Peláez y compartió con el público de México Vive lo que significa un reconocimiento de esta talla, otorgado, por supuesto, por la Cámara Alta, por el Senado de la República. Las instituciones son igual de importantes, pero esta era especial. Era especial porque era el Senado de la República, como usted dice, porque precisamente desde el Senado y desde el Congreso es donde está la procuración del Estado de Derecho, y es un lugar completamente sagrado porque desde de verdad se ejerce la libertad. Eso para mí es muy importante. También es muy importante porque es el Senado de la República Mexicana. Yo soy un español mexicano, yo tengo pasaporte español, pero a este país lo quiero mucho desde que era niño, hace más de 50 años. Y hombre, que me lo dé el Senado de la República, pues para mí es de doble satisfacción por ese amor que le tengo a mi patria, que es España, pero también a mi patria, que es México. Y una parte precisamente de ese amor a México se lo heredó su padre, Joaquín Peláez, uno de los personajes más interesantes, emblemáticos de la radio y la televisión en España, que fue el primer corresponsal de Televisa en España, concretamente del noticiario 24 horas de Jacobo Zabludovsky. En aquel 1970 formó parte del equipo fundador, del equipo de los corresponsales, y este escenario fue una oportunidad precisamente para recordar a su padre como un gran periodista, pero también como el hombre que le hizo amar a este país, del cual, por supuesto, pues ya es un español mexicano. Mi padre fue un hombre espectacular en todos los niveles, un hombre de una cultura extraordinaria, de verdad, muy vasta, pero que lo ejercía todo desde la humildad. A mí mi padre me decía una frase con 14 años que la tengo muy grabada, me decía: hijo, hay que saber pedir perdón por el éxito. Y todo lo hizo desde esa humildad que él tenía. Era un gran periodista, de verdad un gran periodista, olisqueaba muy bien la información, y era un ser humano excepcional, un hombre muy divertido. Y un hombre que leía mucho. Yo me acuerdo que yo tenía 8 o 10 años y él les enseñaba las primeras lecturas para meternos en ese mundo tan atractivo que es el mundo de la lectura. Yo eso lo llevo siempre a cabo gracias a mi padre, y así se lo he intentado inculcar a mis hijos, ¿no? Pero a modo global, yo creo que mi padre era un hombre muy global, muy cosmogónico, con un conocimiento muy vasto de muchos temas y con un sentido de la humanidad realmente espectacular, un ser muy evolucionado. Pues interesantes trayectorias, la de Alberto Peláez, la de su padre Joaquín Peláez, y qué importante es la labor de un periodista, esa oportunidad de tomarle el pulso a un conflicto como en los que ha estado Alberto Peláez, y bueno, no tener miedo ni a las bombas, ni a la guerra, ni a las circunstancias que rodean la guerra, y desde ahí, Alfredo, en un acto de valentía, poder transmitir esas emociones. Creo que eso es lo apasionante de esta profesión que realizamos. Un acto de valentía, creo que hablas
Con mucha razón. Fíjate qué importante. Cuando hablamos del periodismo, hablamos incluso que tiene diferentes ramas, ¿no? Cuando estamos dentro de él entendemos. Y los que se cuecen aparte, querido Sergio, son los corresponsales de guerra. Hay que decirlo, hay que reconocérselo. No solo por tener la tripa y la garra para hacer este tipo de trabajos, sino también la calma y la prudencia, que es tan importante. Platicando precisamente con Alberto hace cosa de un año, un poquito más, que platicamos con él, hablaba acerca también de esa parte, que es la prudencia, ¿no? ¿Hasta dónde llegas? ¿Qué tanto es importante la información, tener el arrojo, pero también medirla y saber por dónde viene, cómo esperarla, cómo ir por ella? Es un sentido que tienen para hacer este trabajo que es impresionante. Y lo decías al principio, 20 guerras se dice como un enunciado. Ya deja tú cubrir una, acercarte a un conflicto, acercarte a una situación que implique armas cerca. Es algo para lo que tienes que tener punto y aparte una personalidad y un temple fuera de serie, la verdad. Indudablemente, Alfredo. Y precisamente Alberto Peláez nos comentaba que está planeando ir a Ucrania y va a visitar varios países para recordar precisamente esas guerras que cubrió y poder hacer el balance, cómo era aquel país y cómo es ahora. Y pues idea. se va a topar con algo grandioso porque el mundo ha cambiado, pero indiscutiblemente, pues qué mejor manera de narrarlo que un periodista y más desde la óptica de Alberto Peláez. Yo me imagino, estoy casi seguro que a Alberto Peláez le tocó cubrir parte de Afganistán y el conflicto obviamente de Irak, ¿no? Pero ir a Afganistán antes, durante y después de la ocupación estadounidense debe ser una cuestión muy interesante. Afganistán representa un análisis, me imagino, punto y aparte, le tocó este conflicto y le tocó vivir en este trance del siglo XX al siglo XXI, que ha sido una cuestión muy interesante, ¿no? Que es apasionante, Alfredo. Y precisamente nos compartía Alberto Peláez pues sus reflexiones sobre los desafíos de ejercer el periodismo en México, en España y en distintas partes del mundo. Un oficio que implica riesgos, pero que también es una gran responsabilidad y en tiempos como los que vivimos resulta indispensable. Ser periodista siempre es un grado de gran responsabilidad porque somos el vehículo entre lo que acontece y la sociedad. Y somos fundamentales por eso, porque alguien tiene que testiguar lo que pasa, pero eso es en México, en España, a cualquier lado. Aquí se convierte también, como en España, en un grado más de responsabilidad porque no es fácil ejercer el periodismo en México, dependiendo qué partes. Al final han sido 17 compañeros los que murieron el año pasado. Es una barbaridad de gente, no, desde luego no tenía que haber muerto ni un solo periodista, pero aquí hay un grado de responsabilidad también, o de corresponsabilidad por parte de las autoridades. El periodista no puede estar indemne, tiene que ejercer su trabajo con responsabilidad y para poder hacerlo tiene que hacerlo con libertad. Y hay en ocasiones, aquí en México, no se puede ejercer por miedo al crimen organizado, claro. Y a las autoridades. Pues ahí están las palabras de Alberto Peláez. Después de este reconocimiento, siempre será interesante seguirle la pista a él y pues a toda la generación de grandes reporteros y periodistas y corresponsales de la televisión que tenemos actualmente, Valentina Larraqui, Kasia Widerco, periodistas que vale la pena seguirles la pista porque hacen escuela y pues son un motivo de inspiración para muchos. Felicidades para el gran gracias. Alberto, le mandamos un abrazo, un reconocimiento muy merecido. Gracias, querido Serge, por compartir con Muchas nosotros. gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Quédate conmigo, mucho que compartir en México Vive.